Hola, este es el primer video que tenemos en el curso y por lo mismo va a ser de un nivel bastante relajado para comenzar a calentar motores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver un video bastante motivacional en el que quiero que quede muy claro qué es lo que vamos a hacer a lo largo del curso, hacia dónde estamos apuntando y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Siempre es muy importante tener claro por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque si no después ustedes no le encuentran ningún sentido a lo que estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reconocer las motivaciones y necesidades de establecer un lenguaje matemático para razonar y comunicar ideas en matemáticas. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a ver va a ser lógica proposicional, que es básicamente el idioma en el que nosotros escribimos matemáticas y evaluamos la verdad. Y a partir de eso vamos a desarrollar muchos conceptos a lo largo del curso. Entonces, permítanme hacer un pequeño esquema, voy a ponerme a dibujar bastante acá, porque haciendo este esquema creo que va a quedar muy claro qué es lo que vamos a hacer a lo largo del curso. Entonces, nuestro centro, nuestro foco es, en este curso, desarrollar el concepto de función, porque si desarrollamos bien el concepto de función y lo estudiamos junto a todas sus implicancias, vamos a estar listos para hacer el curso de cálculo 1. Sin embargo, ¿qué tenemos que saber específicamente de esto? Lo que tenemos que saber son aspectos formales y estudiar algunos tipos de funciones. Las trigonométricas, las polinomiales, las cuadráticas, las sucesiones, etc. Sin embargo, antes de partir con esto que es el centro del curso, tenemos que tener muy claro un lenguaje muy definido para poder establecer de esa forma las verdades que se evalúan acá. Entonces, es claro que tenemos que elaborar un lenguaje que nos permita comunicar las ideas en matemática, que generalmente trascienda el idioma del matemático. Y ese lenguaje tiene una unidad básica de comunicación que en el lenguaje común es la la oración, y acá es la verdad. Cada estructura del lenguaje se basa en una verdad, que puede ser verdadera o mentira. Vamos a definir ese concepto con mucha calma después. Teniendo claro ese concepto, podemos establecer relaciones de orden en los números reales. Si un número es mayor que otro, si un número es igual que otro, porque esas son las identidades básicas para establecer relaciones entre los números. Teniendo claras cuáles son las relaciones entre los números, podemos establecer relaciones entre dos conjuntos de números, que es lo que vamos a hacer en el concepto de función. Entonces nuestro camino parte estableciendo el concepto de lenguaje, que se centra en la verdad. Teniendo eso claro, podemos establecer un orden en los números reales, que es lo siguiente que vamos a hacer, y a partir de eso introducimos el concepto de función, que es en lo que nos vamos a centrar en la última parte del curso con mucha detención. Entonces, ¿dónde estamos ahora? En el punto de partida, que es esto de acá. Y esto de acá se puede comunicar de varias formas, pero una de las formas más básicas de establecer un lenguaje es mediante la lógica proposicional. Ahí lo dejo anotado. Entonces, hablemos un poco sobre la lógica proposicional. Se hace evidente de la discusión anterior que para comunicar nuestras ideas tenemos que hacerlo a través de un lenguaje que nos permita razonar para generar nuevas ideas. Eso es lo que se hace en matemática. Se parte de una idea que se sabe que es cierta porque se demostró o porque se asume cierta y se llega a una nueva verdad. Entonces, a partir de eso, es que logramos generar este lenguaje mediante dos áreas de estudio de la matemática. ¿Cuáles son? La lógica proposicional, que es la que vamos a estudiar en este capítulo, con un cierto nivel de detalle, suficiente para que podamos establecer el concepto de función, y después la teoría de conjuntos, que la vamos a ver muy por encima, porque no necesitamos mucho detalle por ahora. Mediante la lógica proposicional vamos a estudiar la forma en que se construyen ideas y se generan nuevas a partir de estas usando argumentos válidos, lo que se mencionaba antes. Partimos de una idea cierta, llegamos a una nueva. La unidad básica de transmisión de ideas son frases que contengan una verdad, y estas las vamos a definir muy pronto en las lecturas como proposiciones.
Esta sección del curso no solamente tiene un alcance para lo que vamos a hacer después, sino que también nos permite analizar después un montón de frases en lo cotidiano. La lógica trasciende a la matemática, es algo que usamos cotidianamente. Por ejemplo, si uno piensa en estas frases se puede dar cuenta que aparecen muchas expresiones lógicas. Por ejemplo, un año es bisiesto si es divisible por 4 y no por 10. O sea, tiene que cumplir la condición de ser divisible por 4 y simultáneamente no ser divisible por 10. O bien, es divisible por 10 y es divisible por 400. Entonces, yo o cumplo esta primera condición o cumplo esa segunda condición. Otra frase bastante interesante es el no quiero nada. Pero si uno lo piensa, eso es lo mismo que querer algo. Por tanto, es un poco contradictorio. Siempre se entiende la idea cuando uno lo dice, pero si uno se detiene a analizarlo, está diciendo algo contradictorio con lo que uno siente. Nunca nada puede salir bien. Eso quiere decir que algo sí puede salir bien en algún momento. Si llueve, mi patio se moja. Por lo tanto, si mi patio no se moja, entonces no llueve. Esa es una pregunta. Y la podemos responder si es que tenemos muy claros los conceptos de lógica. Entonces, quiero que haya quedado clara la motivación por la cual estamos desarrollando el lenguaje matemático. Esto no es una miscelánea de cosas que ustedes tienen que conocer. Es un curso muy bien conectado y siempre tiene un punto de partida súper claro que es establecer el lenguaje. En las próximas secciones vamos a desarrollar esto de forma mucho más formal. Espero que los conceptos queden muy claros y que tengan una muy buena aventura en el curso. Nos vemos.